palabra, en su palabra hay poder, amén, en su palabra. Señor, en el nombre de Jesús encomendamos este tiempo de enseñanza en tus manos, Señor. Úsame para tu honra y tu gloria, Dios. Háblanos, danos ese oído para escuchar la voz de tu Santo Espíritu, Dios, hablándonos, Señor. Y Señor, que no seamos simples oidores, sino hacedores, obedientes a la voz tuya, de tu Santo Espíritu hablándonos, Señor. Ahí donde está el poder, ahí está la transformación, en la obediencia, Señor. Ayúdanos, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. El señor J.C. Rowley dijo lo siguiente, es un pastor, también teólogo. Él decía lo siguiente: feliz es el hombre que tiene una Biblia. Aleluya. Feliz es el hombre que tiene una Biblia. Más feliz es quien la escudriña. Y luego decía, pero es mucho más feliz todos aquellos que la escudriñan y la obedecen. Wow, muy cierto. Feliz el que la tiene, más feliz el que la escudriña, pero es mucho más feliz aquellos que la escudriñan y la obedecen. Es en la obediencia donde está la transformación. Es en la obediencia donde ocurre el milagro. Es en la obediencia donde las cosas son transformadas. Es en la obediencia donde experimentamos el poder de Dios. En la obediencia. Si usted tiene una Biblia, gloria a Dios. La mayoría de estadounidenses aquí en Estados Unidos tiene una. Pero eso no transforma a nadie. Eso ni cambia a alguien. Con eso lo digo todo. Pero si usted la escudriña, bien para usted y va por el buen camino. Pero aún le faltaría aún más. Porque escudriñarla por sí sola no trae transformación, trae religión. Porque usted la aprende, pero lamentablemente no para su propio uso, sino para señalar a otros. Pero cuando usted la estudia, la escudriña y la aplica y la obedece, entonces viene la transformación a su vida, a su hogar y a su entorno. Porque así de poderosa es la palabra de Dios. La Escritura contiene las palabras de Dios que necesitamos para conocerlo verdaderamente, confiar en Él plenamente, obedecerlo completamente y disfrutarlo, su abundante amor totalmente. Eso es las Escrituras. Contienen la palabra de Dios para conocerlo, confiar, obedecerlo y disfrutarlo. Aleluya por disfrutarlo. Porque hay gozo en la presencia de Dios. Hay gozo en la palabra de Dios. Amén. Pedro dijo en una de sus cartas, y cuanto conociera, Pedro dice, todo cuanto conocieran la vida, para que todos conocieran la vida y la plenitud. ¿A dónde está la vida y la plenitud? En su palabra. Ahí hay vida y plenitud, en su palabra. Mi primer punto esta mañana es, si no estamos satisfechos en la vida, es porque estamos alejados de la palabra de Dios. Si no hay satisfacción en mi vida como hijo de Dios, nacido de nuevo en Cristo Jesús, si no hay satisfacción en mi vida es porque estoy viviendo una vida apartada de la palabra de Dios. O no soy un cristiano. A mí, soy cristiano de labio, pero nunca he nacido de nuevo. Hermanos, esto no puede ser. La Biblia ha afectado profundamente a innumerables personas a lo largo de los siglos. Muchos han sido afectados de una manera sobrenatural. Y usted y yo no somos la excepción. La Biblia no es simplemente un libro de doctrinas sobre Dios y la fe cristiana. No, es mucho más que eso. O una literatura o un manual de autoayuda que nos ayuda a tener una buena vida. La Biblia es mucho más que eso. En realidad, la intención de Dios al darnos su palabra es que fuera nuestro alimento espiritual, para nutrirnos, para fortalecernos. ¿Cómo sabemos esto? Lo podemos ver a la luz de la palabra. ¿Qué dice Jeremías 15:16? Cuando descubrí tus palabras, las devoré, dice, wow, las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales. Wow. Son mi gozo
y la delicia de mi corazón, decía Jeremías. Cuando descubrí tu palabra, empecé a devorármela, a consumirla. Se volvieron mi gozo y la delicia de mi corazón. El primer punto es, si no estamos satisfechos en la vida, es porque estamos alejados de la palabra. Estamos alejados de la palabra. Pregunta, iglesia, ¿qué trae gozo a tu vida? ¿Qué trae gozo a tu vida o en tu vida? ¿Qué trae gozo? ¿De qué depende tu gozo? ¿Del dinero? Tenía una buena... Solamente digo dinero y algunos sonríen. Gloria a Dios. ¿Del poder? ¿De dónde depende su gozo? ¿De que tiene una cuenta bancaria bien gorda? ¿O que tiene poder y habilidades de ir y hacer y mandar? ¿De qué depende su gozo? ¿De la admiración? ¿Del reconocimiento? ¿De tener muchos bienes? ¿O de alguna persona? ¿De dónde viene su gozo? ¿De qué depende su gozo en esta vida? Una pregunta, pero muy básica y muy importante de responder. ¿De dónde viene mi gozo? Ahora, si su gozo proviene de una de estas cosas que he nombrado, como el dinero, la fama, el poder, el reconocimiento, la admiración, los títulos, los bienes, o una persona, permíteme decirle que usted va a pasar muchos días infelices. Muchos días tristes. Si su gozo viene de una de estas cosas. Porque estas cosas suben y bajan. Hoy son y mañana dejan de ser. Y lo triste es que la mayoría de ellas, como el dinero, es una ilusión. Que cuando llegas a tener, simplemente quieres $1 más. Le preguntaron a uno de los hombres más millonarios del mundo, el señor Carlos, mexicano, decía, ¿cuánto es suficiente, señor Carlos? $1 más. Ya no tendría que trabajar ni él, ni su familia, ni sus nietos por años. Y dice, $1 más. La ilusión del dinero. Triste que vive ahogado en el vicio del alcohol, señor Carlos. ¿Qué dice Lucas 12:15? Luego miró Jesús a los que estaban allí y les dijo, no vivan siempre con el deseo de tener más y más y más y más. No por ser dueño de muchas cosas, se vive una vida larga y feliz. Wow. Como que no dice good morning, dice el Señor aquí. ¿En qué consiste la vida? De tener más, de ser más y conectar títulos. Y yo estoy diciendo que ir a la escuela y tener títulos. No, yo no estoy diciendo nada de eso. Lo que estoy diciendo es que cuando mi gozo viene de ahí, tarde que temprano, eso va a cambiar, se va a mover. Y esto, yo voy a ser afectado. Y bien afectado muchas veces. Otra pregunta que quisiera hacerle. ¿Qué disfrutas más en esta vida? Más que la presencia y la palabra de Dios. ¿Qué disfrutas más? ¿Qué es lo que te trae? Estos tacuachos están bien buenos. ¿Cómo disfruto lo de lengua? Yo no disfruto lo de lengua. ¿Qué disfrutas más que la presencia de Dios y que la palabra de Dios? Pareciera chiste, pero para algunos es la comida, ¿sabes? Es un deleite comer. Para otros es la bebida, el alcohol, el consumo del alcohol. Eso es lo que le da vida, gozo, las disfrutan. Para otros es la moda, el vestir. Si tenemos la última papaupa que venden allá en Macy's o yo no sé dónde lo venden, eso lo disfruto. Y en sí estas cosas no están malas, Dios nos las dio para disfrutarla. Pero cuando son la fuente de mi gozo, de mi alegría, hay un problema serio, iglesia. Muy serio. ¿Puedo yo decir en mi corazón que su palabra es mi delicia? Y que mi gozo viene de estar en su presencia y en su palabra. ¿Puedo yo decir eso? Es la pregunta. ¿Podemos usted y yo decir? ¿O nosotros venimos a ser igual a uno que no tiene ni conoce a Jesucristo? Y nuestro gozo y nuestra alegría y nuestro placer, nuestro deleite
viene de cosas fuera de Él, haciendo que Él sea insuficiente y que su amor sea insuficiente para llenar mi corazón. Y eso es grave. Eso es muy grave, por cierto. Primera de Pedro 2:2. Como bebés recién nacidos, deseen como con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una ¿qué? Experiencia plena de la salvación. Pídanlas a grito ese alimento nutritivo. ¿Quiere usted vivir y experimentar una vida plena? ¿Quiere usted gozar de la vida? ¿Quiere usted vivir con el gozo de Dios? Dice, aquí está la respuesta. Deséenla con ganas, verdaderamente, legítimamente. Y dice Pedro, para que crezcan y experimenten la plena experiencia de la salvación. ¡Wow! ¿Sabe lo triste de este versículo? Que son pocos los que experimentan la plena salvación. Porque son pocos que han puesto su gozo, que han identificado de dónde viene su gozo, de dónde viene su deleite. Y lo han puesto en los lugares equivocados, que hoy son y mañana no. Que hoy traen alegría, pero mañana te están diciendo, ¿para qué te quiero? ¡Wow! Y eso duele. ¿Quiere usted experimentar una vida plena? Entonces deseemos con ganas, así como un niño llora por su madre, la palabra de Dios, la presencia de Dios. Entonces usted y yo experimentaremos esa vida plena de Primera de Pedro 2:2. Entonces, cuando realmente hay una urgencia en nosotros y la pedimos y se la pedimos al Señor, entonces empezaremos a experimentar una vida plena. Mira como lo dice Josué 1:8. Nunca dejes de leer el libro de la ley. Nunca lo dejes de leer. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica. ¿Para qué? Tengas éxito en todo lo que hagas. Ponlo en práctica. No te lo aprendas. Es bueno aprenderlo. Es parte de conocerlo y aprenderlo. Pero si no lo ponemos en práctica, si no lo creemos y lo activamos, esa vida en éxito y esa vida plena que Dios nos quiere dar, no se va a realizar. Es triste que hayan hijos de Dios caminando en este mundo como vagabundos, sin propósito, sin gozo, sin paz, porque no han aprendido a la verdad de la palabra de Dios. El poder que hay en la palabra de Dios. No han aprendido a depender de ella, a comer de ella, a alimentarse de ella, a recibir el gozo y el deleite que sea la palabra de Dios. No han aprendido. Nunca se lo han pedido a Dios. Esto no es de nosotros, hermano. Esto viene de Dios. Mire cómo dice el Salmo, versículos 2 y 3. Sino que en la ley de Jehová, aquí está su delicia. Oh, aleluya. Está su delicia, mi delicia está en tu palabra, Señor. Y en su ley medita de día y de noche. Será como entonces, como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace le prospera. ¿A quiénes? A los que se deleitan en su palabra. Y usted quizá dice, Pastor Omar, por favor, párele porque yo no me deleito en ninguna palabra. Gloria a Dios. Porque así se comienza, siendo honestos con nosotros mismos. Diciendo, no Señor, en tu palabra no hay deleite. Tu palabra no es mi gozo, ni mi deleite, ni mi fortaleza, Señor. Cuando llegamos a ser así de honestos con Dios, entonces Dios puede ser así de honesto con nosotros y traer un cambio a nuestras vidas y a nuestros deseos. Hasta entonces, iglesia. Por eso yo enseño esto.
Porque su gozo y mi gozo no puede depender de la circunstancia de la vida, de lo que yo estoy viendo al frente mío. Debe de depender de lo que yo estoy leyendo en la palabra de Dios, de lo que yo me estoy alimentando y de mi devocional en la palabra de Dios que es viva. Pero debo de deleitarme, ponerla por práctica. Esto es la vida plena, el deleitarme en su presencia. Eso es vida plena. Punto número 2, el diablo se resiste con la palabra y no con la experiencia. ¿Cómo resistimos al diablo? Con la palabra, no con las experiencias. Quiero recordarle cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado. Dice que fue bautizado y que se abrió el cielo y que descendió una paloma y que decía, este es mi Hijo amado, en que yo tengo complacencia. Aleluya. ¿Sabe lo interesante de ese pasaje, hermanos? Que unos días después, el Señor es llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y estando en el desierto, se le aparece Satanás y le dice, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Que yo podría decir, bueno, cálmate, Satanás. Oye, cálmate, no estuviste aquí, no escuchaste. ¿Qué onda? A mí se abrió el cielo. A mí, ¿qué más querías? ¿Musiquita, tamboritos o qué? ¿No escuchaste? Se abrió el cielo y dijo, yo soy el Hijo amado del Padre. ¿No escuchaste eso, Satanás? ¿Que no estuviste el domingo en la prédica o qué? Pero ¿sabe algo, hermano? A él no le importa. Escúcheme bien. A él no le importa lo que Dios te ha dicho. A él igual un cacahuate lo que Dios ha dicho de ti. Es usted y yo que nos deben de importar y tomarla y creerla. Porque a él no le importa. Él va a venirte a decir, con que sí, con que eres un hijo de Dios y que Dios está contigo. Vamos a ver, para ver de dónde sale, para comprar para los panes. Vamos a ver. Con que eres un hijo de Dios, para ver si este se compone, porque por donde yo veo, este va a ser el mismo de siempre, con ese carácter. Para ver si eres un hijo de Dios, para ver. Y así nos llega diciendo, ¿para dónde vas a ir, muchacho? ¿Para dónde vas a ir? Mira, con esa pata hinchada, con ese problema, por decirlo así. ¿Qué vas a hacer? No tienes la habilidad, no tienes el conocimiento, no tienes la destreza. ¿Para dónde vas? ¿No que eres el Hijo de Dios? A él no le importa lo que Dios te haya dicho. Incluso cuando Dios te declara palabra, Él te va a venir y te va a decir quizá lo opuesto de lo que Dios te ha dicho. Lo opuesto va a llegar a declarártelo. ¿Y qué vamos a hacer entonces? ¿Vamos a creer lo que Dios nos está diciendo? ¿O vamos a creer lo que Satanás nos está diciendo? ¿Vamos a creer a la palabra de Dios o vamos a creer la voz del enemigo? Es interesante que Dios le responde a Satanás, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, inspirada por Dios, dada por Dios. Así fue que le respondió. No le respondió, pues bueno, chance así, yo no sé si es verdad. Quizás fueron los frijoles que me hicieron escuchar la voz de Dios en el sermón hoy, pero no. Escrito está, Satanás. Jehová mi Dios está conmigo y no me desamparará. Y aunque vengan tormentas, Él estará conmigo. Escrito está. Hermanos, el enemigo no le importa la experiencia que hemos podido experimentar con el Dios. Usted puede haber tenido una gran experiencia, pero a Él no le va a importar eso. Él va a venir y va a poner la duda en ti y te va a decir, y luego a ti te va a tocar que decidir a quién vas a creer. La voz de las circunstancias del presente o creer la voz de Dios. Tú y yo vamos a decidirlo. Lo que te dice Dios o lo que te dice el enemigo. La palabra de Dios, iglesia, en este pasaje lo que nos está diciendo, que es más poderosa que cualquier experiencia que tú y yo hayamos tenido con el Señor. La palabra de Dios es más poderosa
que cualquier experiencia que tú y yo ves. ¿Por qué digo yo esto? Antes de pasar a lo próximo, quiero decir de que no se me pase que las experiencias con el Señor son lindas y necesarias. El toque de Dios es lindo y necesario. Y le doy gracias a Dios por esos encuentros que he podido tener con Él en mi caminar cristiano. Son lindos y necesarios, pero no son suficientes. No son suficientes. Son buenos, son lindos y son necesarios, pero no son suficientes. Podemos ver a los discípulos, muy poco de ellos, muy pocas personas, muy pocos hijos de Dios, pudieron experimentar la gloria de Dios como los discípulos de Jesucristo. ¡Wow! Milagro de pan. Quedaron con 12 canastas, eran 5,000 varones, y más las mujeres, más los nenes. Y dio unos cuantos peces. El ciego que no veía, el mudo que no hablaba. Cuando no tenían para pagar el impuesto, ve y sácame un pez. Si hay alguien que experimentó la gloria de Dios, fueron los discípulos. Pero ¿saben algo? No fue suficiente. No fue suficiente. La noche que él fue entregado, arrestado, todos salieron corriendo. Y el que se quedó atrás, ya se le había profetizado que lo negaría 3 veces antes que el gallo cantara. Pero ¿cómo respondió Pedro a eso? Yo, Señor, yo no te voy a negar. Yo, Señor, después de lo que he visto contigo, después de lo que tú has hecho, después de tu gloria, Señor, yo negarte, Señor, ni en chiste, Señor, que me maten primero. Sí. Antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Ciertamente, él fue tomado, Pedro llegó, y antes que cantara el gallo, 3 veces lo había negado. Porque las experiencias, iglesia, no son suficientes. Más poderosas que tu experiencia es la palabra de Dios. Más poderosa que mi experiencia es la palabra de Dios. Que yo me sienta como me sienta, la palabra de Dios sigue siendo palabra de Dios. Y el mundo y todas sus cosas pasarán, pero no su palabra. Es interesante luego ver al Señor resucitado y sale al encuentro. Llega allá porque se acuerda que Pedro renunció al Señor por cierta manera y dijo, yo me regreso a lo mío, que es a la pesca, yo me regreso a lo mío. Esto no funcionó, el maestro está muerto, yo lo terminé negando, ya estuvo. Porque él estaba basando su vida cristiana en experiencias. Escúcheme. Estaba basando su vida cristiana en experiencias. Ay, es que no sentí bonito. Es que no sentí la presencia de Dios. Y es bueno y es lindo, hermano. Pero más importante que las experiencias que podamos tener es la palabra de Dios. Es que usted, que su vida, que su deleite, que su gozo sea la palabra de Dios. Eso es mucho más importante. Y luego llega el Señor, monta una brasita, pone el pescadito. Es el Señor, le dice al Pedro. Viene Pedro, el Señor ya tiene la brasita. ¿Y qué hace el Señor? Lo restaura. Le enseña la lección del poder de la palabra. Pedro, ¿me amas? ¿Qué tal si cambiamos un poco y lo editamos y decimos transformación? Y usted ponga su nombre. ¿Me amas? ¿Me amas, transformación? Y no se lo pregunto una vez, ni 2 veces, sino 3 veces. Transformación. María, José, Pedro, Joe, Billy, como usted se llame. ¿Me amas? Si me amas, vives en la palabra. No en la experiencia, pero en la palabra. Porque ese es mi punto número 3, viviendo en la palabra. Viviendo en la palabra. Viviendo en la palabra, no en la experiencia, iglesia. Son lindas y necesarias. Pero necesitamos amar.
¿Qué dice 2 Timoteo 3:16? Toda la escritura, Nuevo, Antiguo, toda la escritura, la palabra de Dios, toda la escritura, inspirada por Dios, es útil, se utiliza, es necesaria. ¿Para qué? Para enseñarnos lo que es la verdad y para hacernos ver ¿qué? Lo que está mal en nuestras vidas. ¿Para qué más? Para corregirnos cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¡Wow! Toda la escritura es útil para enseñarnos, hacernos ver lo que está mal, corregirnos y enseñarnos a hacer lo correcto. En otras palabras, hermanos y iglesia, damas y caballeros, si usted no vive en la palabra, entonces usted no podrá ser enseñado, usted no podrá ver el mal en su vida, usted no podrá ser corregido y no podrá aprender a hacer lo correcto. Permíteme repetírselo. Si usted y yo no vivimos en la palabra de Dios, usted no va a poder ser enseñado. Usted no va a poder ser enseñado. Quizá la disfrute la enseñanza como yo la disfruté por muchos años. Ay, que si la disfrutaba. Siempre he disfrutado buenos maestros. Siempre lo he disfrutado. Pero no podría ser enseñado, solamente lo disfrutaba. Si usted no vive en la palabra de Dios, usted no va a poder ver el mal en sí, en su propia vida. Y es como el mal aliento, el pecado, ¿verdad? Todo el mundo se ofende menos el que tiene el mal aliento. Así es el pecado, igualito. Y pocos se los dicen, ese es el problema. Usted no podrá ser corregido. Que la palabra es la que trae la corrección. Yo le puedo decir a un hermano, mire, usted está mal. Pero no es como cuando Dios se lo dice, usted está mal. Y usted no podrá hacer lo correcto. ¿Cómo? Debemos de ser hombres y mujeres que viven en la palabra. Que viven en la palabra. Entonces podremos ser enseñados, podremos por revelación divina ver el espejo y decir, wow, hoy amanecí bien despeinado. Chistosos, ¿verdad? Es que así lo dice la palabra, que es un espejo. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Que esto viene y se ven, y poniendo el espejo abajo, van y se le olvida todo lo que dijo. No puede ser enseñado, no ve el mal en su vida. No puede ser corregido. Pues claro, si no ve el mal, ¿qué va a ser corregido? Todo está bien, yo estoy bien. Ustedes están mal, pero yo estoy bien. Y por supuesto, ¿cómo va a aprender a hacer lo correcto? Primero nos enseña, luego nos permite ver nuestra mala vida y nuestras malas acciones, para luego corregirnos, para luego enseñarnos a hacer lo que es realmente correcto. Eso lo hace la palabra de Dios. Eso lo hace la palabra de Dios. Yo quiero terminar diciéndoles, hermano, que yo pasé años sin vivir en las Escrituras. Y como resultado era bien orgulloso, fíjese, que no vivía en las Escrituras. No estoy diciendo que no servía, no, yo estaba hasta aquí sirviendo. Estaba en mi primer amor. Y luego descubrí que me gustaba la enseñanza. Y en ese tiempo yo leía demasiado, leía bastante, siempre andaba leyendo mucho, más que hoy en día. Y me encantaba venir, escuchar. Yo era bueno para escuchar, porque siempre me ha gustado. Tengo un oído que me pica por escuchar. Pero yo no vivía en las Escrituras. Yo vivía lejos de las Escrituras. Y porque no vivía en esa Escritura, en la palabra de Dios, nunca llegué a ver mi mal, mi vida, como la debería haber visto, como el Señor la miraba. Por cual nunca fui corregido, por cual nunca hacía lo correcto. Porque vivía alejado de la palabra. No dije que vivía alejado de la iglesia, no, yo estaba en la iglesia. No me perdí un servicio. Servía, pero lejos de la palabra. Iglesia, la Escritura es lo que nos muestra lo mal que está en nuestra vida.
la Escritura. Yo como hombre de Dios, a veces uno intenta ayudar a su hermano, pero no hay ciego más ciego que el que no quiere ver. Y en una ocasión me invitaron a una conferencia con unos pastores, eran 3 pastores, sus esposas y yo estaba solo. Era en El Salvador, entre frontera, creo que era Honduras y Salvador, no sé, una de esas fronteras. Y me acuerdo que para llegar allá, donde estaba la iglesia del pastor Mario, ya está con el Señor, se vino un aguacero, hermano. Y yo venía con los 3 pastores, pastor Quijano, que también está con el Señor, venía con pastor Marcos, venía con el pastor Bustamante, y el pastor Quijano y yo, y las esposas de ellos. Y se desató un palo de agua que dijimos, ni para allá ni para acá, porque era un río la carretera, y el chofer se orilla, y era un río lo que bajaba, y no, pues ya se nos hizo tarde, que qué hacemos, que lo otro. Por fin nos arrancamos y llegamos allá, ya estaba oscureciendo. Allá también había llovido. La iglesia era mitad cemento y mitad tierra. Las bancas de al frente eran de plástico, pero las de atrás eran de madera. Y había un bombillo y había el techo liqueado por todos lados. O sea, te parcabas aquí, ¡pam!, te cayó una gotita aquí o aquí o aquí. Y ahí estaban. Y cuando llegaron nos recibieron. Tenían atol, maíz, y nos recibieron. Y no, pero ya es tarde, vamos a entrarle al servicio porque tenemos que regresarnos a San Salvador. Y empezamos, y empieza un hermanito con una guitarra, hermano. Y déjenme decirle algo. Esos hermanos aman a Dios. Aman a Dios. Vieran cómo se deleitaban en Dios. Era un chasquero. Las sillas por un lado, las mesas por otro lado. Los niños guindados por las ventanas. En una ventana de lata que se abrían así de alas. Y yo estaba ahí y decía, wow. Estos hombres, estas mujeres aman a Dios. Aman a Dios. Y hermanos, se acaba aquel con la guitarra, se baja. Se pone el pastor a predicar y yo estaba así como por el medio, ahí, ni muy atrás, y estaba ahí por el medio cuando de repente el pastor estaba predicando y no tenía nada que ver con lo que me sucedió, porque yo estaba ahí y sentí como que me hicieron, y uno sabe cuando Dios le habla a uno, ¿verdad? Uno sabe cuando es Me acuerdo que el Señor me dijo, me confrontó y me dijo, Omar, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Omar? Es como, me sentí como cuando mis padres que están aquí, yo estaba haciendo algo allá malillo y de repente llegó mi papá y dijo, ¿qué estás haciendo? Así como que, bueno, es obvio que ellos saben lo que estoy haciendo, ¿verdad? Y yo, oh, Dios mío, ¿dónde me meto? Pero algo así me sentí, como que el Señor me dijo, Omar, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Omar? Yo sabía que Dios me estaba hablando en ese momento ahí. Y me confronta y me dice, Omar, tú no me amas. Me acuerdo como ayer, hermano. Me dice, Omar, tú no me amas. Y como que algo de delante de mí quería decir, no, sí te amo, pero como que el mismo espíritu me retuvo y me dice, tú lo sabes, Señor. Tú sabes. A ti no te puedo engañar, tú eres la verdad, Señor. ¿Cómo engañarte a ti, verdad? Si tú eres mismo la verdad. Y se me dice, tú no me amas, Omar. Si tú me amaras, Omar, tú hicieras mi voluntad. Tú me obedecieras. Y no era que yo deshonraba a Dios ni nada de eso, pero tenía mi agenda, hacía lo mío. No es lo que Dios quería que yo estaba haciendo. Y me acuerdo que me dice, tú no me amas, tú dices que me amas, Omar. En ese momento me acuerdo que me quebrantó en ese momento y yo le dije, Señor, es verdad, yo no te amo. A ti no te puedo engañar, a ti no te puedo mentir, tú eres la verdad. Y en ese día le dije, Señor, aquí está mi corazón. Aquí está mi vida, Señor. Llénala de amor por ti, Dios. Llénala de amor por tu palabra y por tu presencia, Dios.
¿Sabe? Él lo ha hecho. No estoy diciendo para nada que soy perfecto, pero su palabra ha sido mi delicia. Su palabra ha sido mi refugio. Cuando la vida pega duro, por su misericordia es allá donde yo corro a su palabra. Y por su misericordia lo puedo escuchar. Y así como un niño es arrollado en los brazos de papá, la palabra para mí ha sido un arroyo, una protección. Y ahí Él me ha jalado las orejas y me ha dicho, estás mal, Omar. También me ha dicho, qué bien lo hiciste, Omar. No temas, vas a ir por más, ¿ok? También me ha exhortado en su palabra. Él lo hizo. Ahora mi deleite es su palabra y su presencia. Hermanos, si hay algo que necesitamos es el amor de Dios. El amor de Dios en nuestras vidas. Si decimos que le amamos, pero no obedecemos sus palabras, nos engañamos nosotros mismos entonces. Póngase de pie conmigo, por favor. Tenga esperanza, tenga